Las tribus perdidas de Israel es uno de los mayores enigmas para los judíos. ¿Qué ha sido de ellas? ¿Se perdieron definitivamente asimilándose a las culturas donde fueron a vivir? ¿O Dios permitió que estas tribus se esparcieran por el mundo con un plan preciso? Este plan puede haber sido crear una base cultural benéfica para la posterior expansión del cristianismo. En este video te voy a hablar sobre los fascinantes hallazgos de la dispersión por el mundo de las tribus perdidas de Israel y cómo se constituyeron en la base para la expansión del cristianismo. Y sobre el final presentaremos pruebas impresionantes sobre una cultura prehispánica en América con componentes hebreos. Hallazgos arqueológicos y antropológicos han encontrado algo fascinante. Las 10 tribus perdidas del reino de Israel se esparcieron por el mundo mezclándose con las poblaciones nativas, pero conservando algunos elementos de la cultura hebrea, cierto sentido de pertenencia, su religiosidad y el monoteísmo. Y esto hizo a tales poblaciones una cadena de transmisión fértil para el asentamiento posterior del cristianismo. Empecemos por el principio para comprender el plan de Dios. ¿Cómo estaba compuesto el Israel antiguo? La Biblia nos cuenta que los judíos estaban organizados en tribus, y las cabezas de las tribus de Israel fueron los 12 hijos de Jacob, a quien Dios cambió el nombre por el de Israel. ¿Recuerdan, no? Estas 12 tribus se aglutinaron en un reino que primero tuvo como rey a Saúl, después a David y luego a Salomón, su hijo. Pero después de la muerte de Salomón, la nación de Israel se dividió en dos reinos. Uno fue el de las 10 tribus del norte, que eran las de Rubén, Simeón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Efraín y Manasés. Y las del sur eran las tribus de Judá y Benjamín, más los levitas, o sea, los de la casta sacerdotal. El reino del norte se llamó Israel, teniendo como capital a Samaria. Y el reino del sur tomó el nombre de Judá, con capital en Jerusalén, conservando los sacerdotes y el templo. Y el reino del norte cayó en idolatría y el Señor permitió que en el año 721 a.C. Asiria invadiera el reino del norte y enviara al destierro a las 10 tribus, las que nunca más volvieron y desaparecieron. Y el rey asirio llevó a Samaria, la capital del reino del norte, a 5 naciones paganas para repoblar el país, quienes terminaron mezclándose con los pocos israelitas que todavía quedaban en el lugar, y dio origen a la tribu de los samaritanos que actualmente existe, cuya religión es una mezcla de judaísmo y paganismo, y que actualmente hacen astrología, por ejemplo. Pero también los habitantes del reino del sur fueron deportados por los babilonios en el año 586 a.C., pero volvieron y reconstruyeron la nación, que no desapareció sino hasta el año 70 después de Cristo. La historia de la Biblia se basa en la historia del reino del sur, aún en el destierro, y fue en ese reino donde se encarnó Jesús. Sin embargo, debemos tener en cuenta que las promesas hechas por el Señor a Abraham, Isaac y Jacob eran para las 12 tribus, no solo para las que se quedaron. Y las promesas de Dios no pueden dejar de cumplirse. Y entonces aquí viene la pregunta. ¿Qué fue de esas tribus que se perdieron por el mundo? ¿No cumplieron ninguna misión para Dios en su diáspora?
Los estudiosos interpretan que los israelitas deportados no desaparecieron, sino que se fueron fusionándose con otros pueblos, sin perder de todo sus raíces, aunque hayan quedado difusas en el tiempo. Hay varios estudios sobre cómo los israelitas se diseminaron por la zona del Mar Negro, del Mar Caspio y también por Europa. Porque, por ejemplo, Danubio significa hijo de Dan, una de las tribus de Israel, y el nombre Sajón, Saxon, quiere decir hijos de Isaac. Ebro quiere decir hebreo, y había una Iberia en el Cáucaso, y los íberos fueron los que conquistaron la península ibérica. Por todo esto, podemos deducir que esas tribus perdidas de Israel fueron durante siglos parte integrante de los pueblos que terminaron formando la población de Europa y que desde allí viajaron hacia América. Pero los españoles no se encontraron ya con elementos culturales hebreos en las poblaciones autóctonas. ¿Y qué prueba tenemos de eso? Jacob profetizó que el menor de los hijos de José, Efraín, sería más importante que el mayor, Manasés, y sus descendientes formarían muchas naciones. Hay quien sostiene que Efraín sería Estados Unidos y Gran Bretaña, por lo de las naciones poderosas, y Manasés sería México, al encontrar similitudes entre los vocablos Manasés y Mexicans. Por ejemplo, uno de los significados del vocablo Meshi en náhuatl sería ungido, lo mismo que en hebreo Mesías y México, ancestro de la palabra México como pueblo ungido. Y para algunos eruditos el idioma náhuatl es una mezcla de hebreo con idioma nativo. También la palabra Tenochtitlán viene de Enoch, y el zarape mexicano es igual al talit ceremonial de los israelitas, que también tenía rayas y flecos. Y lo mismo sucedería con la música. Y hay una historia que en el año 1644 un portugués judío converso llamado Aarón Levi y bautizado como Antonio de Montesinos llegó enfermo de muerte a la ciudad de Ámsterdam, donde declaró ante la comunidad judía lo que vio en su viaje por América. Montesinos declaró que encontró en la selva de lo que hoy es Ecuador, sobre el Océano Pacífico, y en Yucatán, sobre el Océano Atlántico, indios que guardaban el Sabbat, o sea, el sábado, como los judíos, y conocían la oración hebrea Shema Israel, escucha Israel, que es la principal oración judía, y le manifestaron ser descendientes de la tribu hebrea de Rubén. Y al dárseles a conocer Montesinos como judío oculto, ellos lo abrazaron y le prometieron que una vez vencidos los españoles, irían a liberarlos a ellos de su cautiverio. También el sacerdote jesuita español Joseph Gumila exploró como misionero la cuenca del río Orinoco al principio del 1700 y comprobó que la oración ritual que los indios de esa región dirigían al sol era la misma que decían los hebreos y que figura en el Deuteronomio, y que en realidad ellos no adoraban al sol, sino a quien había creado el sol. O sea que hay un componente monoteísta en esa oración. Además, el padre Miguel Ángel Mossi afirmó en el año 1860 la similitud entre las expresiones idiomáticas del hebreo, el arameo y el quechua, y encontró que había 600 palabras en común entre ambos idiomas y que figuran en su diccionario hebreo quechua castellano. Y hay quienes afirman también que los preceptos de los incas tienen su origen en los 10 mandamientos dados por el Señor a Moisés. Por otro lado, el poeta ruso Bernardo Gravier, que había emigrado a la Argentina en la primera mitad del siglo XX,
Durante una visita al Museo Arqueológico de Santiago del Estero, vio sorprendido una serie de piezas de arcilla que presentaban escrituras y símbolos que él reconoció de inmediato como hebreos, porque él era judío. Encontró figuras y utensilios grabados con la estrella de David y varias palabras que reconoció como pertenecientes al idioma arameo. La forma en que llegaron esos elementos culturales hebreos a la América prehispánica todavía es un misterio, pero todo nos lleva a concluir que los conquistadores españoles habrían ingresado al cristianismo sobre una base de elementos hebreos preexistentes en las poblaciones indígenas que encontraron. Y por lo tanto nos permite comprender la función que han cumplido en el plan de Dios las tribus perdidas de Israel. De modo que el Israel de las profecías dadas por Dios a Ezequiel no solo sería la actual nación de Israel, sino también lo serían los pueblos que devinieron de esas tribus perdidas. Ellas podrían haber sido entonces las que facilitaron el camino para la evangelización de Occidente. Este habría sido un increíble plan de Dios que recién ahora estamos comprendiendo. En Foros de la Virgen María hemos escrito un artículo que detalla mucho más en extenso todo lo que dijimos aquí, y te recomiendo leerlo para que conozcas cosas aún más sorprendentes de las que dijimos aquí. El link está en la descripción de este video en YouTube. Y ahora, ¿qué opinas de esto que hemos hablado? ¿Qué impresión tienes? Y si te gustó el video, por favor suscríbete a nuestro canal de YouTube y haz clic en la campanita de notificación para que te lleguen los avisos de los videos que lanzamos.